Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 19 de septiembre, contándoles que Francia deja sola a España en el boicot a Eurovisión al confirmar su participación en el certamen del 2026. La televisión pública francesa anunció su asistencia al Festival de Viena como apoyo a la creación musical y a los artistas, sin pronunciarse sobre la participación israelí. De esta manera, España queda como único país del Big Five que amenaza con retirarse si Israel participa, siguiendo los pasos de Eslovenia, Islandia, Irlanda y Países Bajos. Alemania e Italia también mantienen su apoyo a la presencia israelí en el concurso. El plazo para confirmar asistencia venció el 15 de septiembre, aunque las cadenas tienen hasta diciembre para retirarse sin sanciones una vez que la Unión Europea de Radiodifusión decida sobre Israel. La Unión Europea de Radiodifusión celebrará una asamblea decisiva el 4 y 5 de diciembre en Ginebra para determinar la participación israelí. Bueno, pues estamos en la gran alianza de las potencias. Estamos con Islandia, con Irlanda, con Eslovenia. Estamos también con Holanda. Bueno, esa ya es un poquito más grande. Esas 5 naciones pues han dicho que no participan si participa Israel. Todas las demás han dicho que van a participar. Francia, Italia, Alemania... Reino Unido. En fin, Sánchez está en su cruzada de la cortina de humo. Sánchez está apretando el acelerador de la judeofobia. Ya les he explicado que básicamente por 3 razones. Primero, porque está toda la izquierda progre occidental intentando levantar cabeza con ese tema, tratando de galvanizar a la opinión pública con ese tema. Segundo lugar, porque Sánchez necesita desesperadamente que se hable de cualquier cosa menos de la corrupción de su partido y de su familia. Y luego la tercera razón, porque, a lo mejor Sánchez, que no tiene dónde caerse muerto después de salir de la Moncloa, intenta buscar algún carguito en alguna organización internacional israelófoba. Bueno, no sé, sea cual sea la razón, el caso es que Sánchez pues está intentando galvanizar apoyos, tapar corrupciones y buscarse la vida para cuando salga de la Moncloa, agitando la banderita del neonazismo. Pero hay otros países que no están dispuestos a seguir a Sánchez por esa senda. Y en concreto con lo de Eurovisión, pues vamos a ver qué es lo que hace España, a ver si Sánchez tiene las narices de dejar a España fuera en la reunión de diciembre. No es Francia el único país que planta a Sánchez. Por cierto, le ha plantado también en los temas climáticos. Macron está reculando en vista de que lo de la estafa climática ya no cuela y la gente está hasta el gorro en Francia de tener cada vez menos poder adquisitivo por esa mandanga. Pero Francia no es el único país que le ha dado portazo al amigo Pedro Sánchez. Al pobre no le quieren en ningún lado, es una cosa espectacular. Me pregunto por qué. También ayer Alemania le dio portazo en 2 asuntos en los que Pedro Sánchez insistía al canciller Merz. Escuchen.
Friedrich Merz rechaza las principales demandas de Pedro Sánchez durante su primer encuentro en Moncloa como canciller alemán. El líder conservador se opone tanto al reconocimiento de Palestina como a la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. Merz declaró que el reconocimiento palestino sería solo el último paso para la solución de los dos estados y defendió que debe ser posible criticar a Israel, pero no incitar al odio contra la población judía. Sobre las lenguas españolas, el canciller alemán evitó comprometerse, pero dejó entrever que mantiene su veto al señalar las complicaciones del servicio de traducción europeo. Alemania se suma al rechazo de Francia, Italia, Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia, bloqueando la unanimidad necesaria. El único punto de encuentro fue el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Las divergencias evidencian el aislamiento de Sánchez en Europa tras las protestas pro-palestinas que cancelaron la vuelta y sus promesas a los separatistas catalanes. Vaya, por Dios, resulta que a los europeos les da exactamente igual que Sánchez dependa de Puigdemont. Que Puigdemont le exige para que Sánchez pueda continuar en el gobierno con un poco de comodidad, que se oficialice el catalán, pues da la casualidad de que los europeos no están por la labor. Fundamentalmente porque, en primer lugar, el catalán les importa un soberano bledo, y en segundo lugar, porque si oficializaran el catalán, resulta que se encontrarían con que en Europa hay cerca de 200 lenguas minoritarias que también dirían, oiga, yo también tengo derecho a que se contrate a una legión de traductores para que se hable, para que se publiquen todos los tratados de la Unión y demás resoluciones en mi idioma. Y evidentemente pues los países no están por la labor de pagar más estupideces. Bastante tienen ya que pagar como para meterse en ese berenjenal, que además pues alimentaría todas las pulsiones centrífugas dentro de cada país. Y en cuanto al asunto del reconocimiento de Palestina, pues dice Alemania que tururú. Pedro Sánchez, pues la verdad es que le ha ido a pedir a un país especialmente sensible cosas que ese país pues, no puede dar. Alemania tiene una historia en todo el tema judío que evidentemente pues no se puede olvidar. Esa memoria histórica que dice Pedro Sánchez que tanto le gusta, que en realidad no es memoria histórica, es falsificación histórica, pero en Alemania pues no hay falsificación histórica, conocen su pasado, y en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después del horror de las cámaras de gas nazis, pues hay una resistencia a cualquier tipo de concesión al antisemitismo, lo cual implica muchas cosas. Implica sobre todo pues no atacar diplomáticamente a Israel, no alinearse con los enemigos de Israel. Ya saben ustedes que Ursula von der Leyen ha propuesto una serie de sanciones comerciales a Israel, sanciones que para ser aprobadas pues necesitan mayoría de 2/3 en número de estados y en población, y que posiblemente no sean aprobadas. Y por ejemplo lo que ha pasado con eso en Alemania es que aunque el partido de Merz, es decir, la CDU, el equivalente allí grosso modo al PP, pues estaba estudiando el asunto pero tropezaba con esa historia alemana, hay una parte del partido, la parte bávara, la CSU, la Unión Social Cristiana, que ha dicho que tururú, porque allí el peso de la historia es doble. Fue en Múnich donde se produjo el famoso putsch de Hitler en 1923, que representó pues el primer pasito de los nazis para intentar acceder al poder. La historia del nazismo está muy presente en Bavaria, y Bavaria dice que de ninguna de las maneras adoptar ningún tipo de sanción contra Israel. Mientras tanto, aquí en España, pues Pedro Sánchez, ya saben ustedes que quiere condonar la deuda a Cataluña. Para condonar la deuda a Cataluña, pues entonces condona también
un poco de deuda a las otras comunidades, y al final lo que significa esa condonación, que en realidad no es una condonación, es que los españoles, todos en conjunto, absorbemos esa deuda de las comunidades más endeudadas, con lo cual pues salimos todos a pagar una cantidad exorbitante para cubrir todos esos gastos que se han ido en corrupción, en ambiciones internacionales del separatismo y en promoción del golpe de Estado permanente. Y ya saben ustedes que hay dos comunidades que, como tienen hacienda propia, Navarra y País Vasco, con esa estafa permanente llamada cupo, pues no entran en ese tema. Al tener hacienda propia, pues todo este esquema no les afecta. No hay para ellas condonación de deuda, pero amigo, resulta que Navarra y País Vasco, de lo que sí son propietarias, es de su parte alícuota de la deuda española en su conjunto, con lo cual ahora, al absorber el Estado deuda de las comunidades autónomas, pues a Navarra y al País Vasco les toca un pico y dicen que hasta aquí hemos llegado, que cómo que ellos van a tener que asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas. Escuchen. País Vasco y Navarra maniobran para obtener una compensación económica por la quita de deuda autonómica prometida a ERC. Aunque no se verán afectadas por la condonación al tener régimen foral, argumentan que se perjudicarían al asumir parte de los intereses de la deuda estatal incrementada. Como informa el debate, el presidente del País Vasco, Imanol Pradales, y la presidenta navarra, María Chivite, han iniciado contactos con Hacienda para exigir neutralizar las consecuencias financieras. Ambas regiones ya disfrutan de sobrefinanciación del 60 y 70%, superior a la media nacional. Navarra es la segunda comunidad mejor financiada y la que más gasta per cápita, mientras País Vasco también se beneficia del ajuste del IVA y transferencias estatales sin participar en los costes. Expertos califican la situación como escándalo democrático, donde el resto de España, más pobre que Madrid, aporta recursos fiscales a estas dos comunidades autónomas que ahora exigen más privilegios. O sea, estamos sobrefinanciando al País Vasco y a Navarra. Vamos, estamos manteniendo con el dinero de todos los españoles al separatismo vasco y al pues no sé, anexionismo navarro, como lo podemos llamar, porque no es separatismo navarro, es deseo de anexionar Navarra al País Vasco, que tiene gracia, ¿eh? País Vasco no ha sido en su vida nada como entidad independiente, resulta que quiere anexionarse a algo que ha sido reino y que de hecho fue el último en incorporarse a la corona española. Resulta que les estamos sobrefinanciando y ahora, como hay que pagar el apoyo de los separatistas catalanes, pues hacemos lo de la condonación de la deuda y entonces estos que están sobrefinanciados dicen no, chocho, a mí no me cargues con esa deuda. Oiga, María Jesús Montero, pero ¿no decía usted que esto, que quién se va a negar a que le perdonen la deuda? Pues mire, muy sencillo, se van a negar aquellos que la tienen que pagar, porque aquí nadie perdona ninguna deuda. Lo que hacen ustedes es hacer que todos los españoles en conjunto asumamos esa deuda. Pero la deuda no se perdona, la asumimos los demás. Vamos, que han traspasado ustedes el pufo al conjunto de los españoles. Y la mejor demostración de que eso es así es que Navarra y País Vasco dicen, que me va a tocar a mí pagar parte de esa deuda catalana y andaluza, y ¿por qué voy a tener yo que pagar esa parte alícuota de la deuda? No sé, pero yo creo que va siendo hora de plantearse si el experimento del Estado autonómico no ha sido fallido y si no deberíamos volver a una estructura donde hubiera centralización de todo lo que es Hacienda y todo lo que es legislación, y luego, por supuesto, distribución de todo lo que es la gestión. De lo que se trataba era de acercar la gestión al ciudadano, y lo que se ha hecho ha sido centrifugar la competencia legislativa, centrifugar la competencia hacendística, y entonces ahora, lejos de acercar la gestión al ciudadano, el Estado autonómico es una fuente de desigualdades infames
y es una fuente de ineficiencias, es una fuente de duplicaciones y es una fuente de obstáculos para los ciudadanos, que resulta que si se mueven por el territorio de su país, pues como se les ocurra pasar la frontera de la comunidad autónoma, entonces lo mismo van a urgencias y les pretenden hacer pagar la atención sanitaria, porque es que no consta ahí el expediente en el sistema sanitario de la comunidad autónoma en cuestión. Quizá habría que cambiar todo el sistema de arriba abajo. Quizá habría que hacer algo donde pues un policía gane lo mismo en Andalucía que en Barcelona, donde no haya desigualdades flagrantes entre funcionarios, donde todo el mundo tenga derecho a la misma atención sanitaria automática y sin burocracias en todas partes, y donde pues haya una legislación para todo el mundo. Luego ya, por supuesto, pues que los organismos provinciales o regionales oportunos pues gestionen las direcciones de los hospitales y esas cosas, pero en fin, con una cartera sanitaria común, y gestionen las direcciones de los colegios, pero con un currículum común y pruebas comunes de acceso a la universidad para todo el mundo. Vamos, a lo mejor ya es hora de empezar a hacer una unión española. Tanta Unión Europea y tanta leche, y al final resulta que estamos aquí absolutamente atomizados. Y no hay pan para tanto chorizo, ¿qué quieren que les diga? Bueno, una noticia pues ciertamente escandalosa. Holanda ha pedido la extradición de un miembro de la macromafia a España y se encuentra con que España lo ha liberado. Nuevo escándalo de la justicia española que permite la fuga de Firas Taghi, primo del capo de la macromafia. Países Bajos había iniciado su extradición tras ser detenido en Tarifa por narcotráfico a gran escala con alijos de cocaína por Amberes. La fiscalía holandesa descubrió esta semana que España ya lo había liberado durante el proceso de extradición. Firas Taghi está ahora bajo vigilancia internacional como prófugo. Es el segundo miembro de la macromafia que escapa de España tras la fuga en abril de 2024 de Karim Bouayoukrichan. Este líder criminal había amenazado de muerte a la princesa heredera holandesa Amalia de Orange antes de ser liberado por descoordinación judicial. La audiencia de Málaga lo puso en libertad provisional pese a la oposición fiscal, y la Audiencia Nacional no decretó orden de detención para garantizar su extradición. Los casos evidencian graves fallos de coordinación en el sistema judicial español que permite escapar a criminales internacionales peligrosos. Fallos de coordinación, ¡ay, errores! Es el segundo error que afecta a un miembro de la macromafia. ¿Quién es la macromafia? Pues la macromafia es una mafia de la droga controlada por marroquíes y que opera fundamentalmente en Países Bajos. La macromafia, aparte de sumir a los Países Bajos en una oleada de ataques y atentados y ajustes de cuentas por tema de droga, ha llegado incluso a amenazar a la heredera del trono holandés, y de hecho la heredera del trono holandés se refugió en España durante una temporada para escapar de las amenazas. Y resulta que la macromafia se detuvo aquí a un capo y, oiga, en 2024 el capo fue liberado por un error judicial. Vaya hombre, qué mala pata. Y luego detienen a otro de los componentes porque se dedicaba al tráfico de droga, le detienen en Tarifa, es primo de otro de los gerifaltes de la macromafia. Holanda pide la extradición. ¡Ay! ¡Qué error! Se encuentra con que la fiscalía o quien sea ha liberado a este miembro de la macromafia antes de que llegara la orden de la petición de extradición desde Holanda. ¡Ay, jolín! ¡Qué error tan inmenso! Recordemos que la macromafia, aparte de dedicarse al tráfico de droga, se dedica a los asesinatos por encargo. El que organizó el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, que salió milagrosamente vivo, era un sicario de la macromafia, que le pillaron luego en Holanda cuando estaba intentando ejecutar a otro opositor del gobierno iraní.
Y al final, pues resulta que el jefe de la macromafia, de ese sicario de la macromafia, pues huyó por varios países, incluso pasando por Venezuela, y ha terminado refugiándose en Irán. Es decir, estamos hablando de un cártel de la droga que además parece que hace favores criminales a ciertos regímenes muy concretos. Y la pregunta es, ¿por qué la macromafia tiene tanta suerte en España? ¿Cómo es posible que se produzcan 2 errores en poco más de un año que hacen que escapen del largo brazo de la justicia 2 elementos importantes de la macromafia? ¿Quién trabaja para la macromafia en la administración española? Teniendo en cuenta que es una organización marroquí, no sé, ¿será Pedro Sánchez el que se encarga de mover los hilos? No lo creo, hombre. ¿Cómo va a hacer esas cosas Pedro Sánchez? ¿Será Marlaska? Oh, sería escandaloso. ¿Hay alguien en el Ministerio del Interior o en el de Justicia que trabaja a sueldo de la macromafia y se encarga de que se produzcan estos proverbiales errores que terminan en que se evaden de la justicia los miembros de la macromafia? Yo lo siento, pero no creo en las casualidades. Y si esto se produce es porque hay alguien queriendo que se produzca. Eso es lo que me dice la lógica. No sé, me parecen unos errores como muy extraños, ¿no? ¿A ustedes no? En fin, mientras tanto, pues ya saben ustedes que aquí el gobierno intenta presentar la imagen de que el pueblo español está contra Israel y demás. Vamos, tan contra Israel está que tienen que movilizar a unas docenas de caleborrocos y traerlos del País Vasco a Madrid para reventar la vuelta, porque por supuesto el pueblo madrileño no está por la labor de hacerse nazi como a Sánchez le gustaría. ¿En Francia? ¿Qué pasa en Francia? En Francia hay un montón de ataques antisemitas, ¿verdad? Bueno, pues escuchen esta encuesta. Una encuesta francesa del CRIF revela que el 71% de los ciudadanos rechazan reconocer un Estado palestino ante la liberación de rehenes y rendición de Hamás en Francia. Solo el 29% apoya el reconocimiento inmediato, siendo mayoría únicamente entre simpatizantes de la Francia insumisa, con un 78%. Emmanuel Macron anunció en julio que tomaría la decisión de reconocer a Palestina con un anuncio solemne en la Asamblea General de la ONU en septiembre. El sondeo revela datos preocupantes sobre antisemitismo en Francia. El 68% considera que los actos antisemitas constituyen una amenaza seria para los judíos franceses y la sociedad en general. Alarmantemente, el 19% de franceses cree legítimo atacar a judíos franceses por el conflicto de Gaza, cifra que sube al 31% entre los jóvenes de 18 y 24 años. El CRIF denuncia este discurso que legitima agresiones antisemitas y mantiene su oposición al reconocimiento palestino sin condiciones previas. Muy interesante la encuesta en Francia. 2/3 de los franceses consideran que hay un nivel inaceptable de ataques antisemitas. Solo el 19% de los franceses respalda esos ataques antisemitas. Dice que hay motivo para ellos. Solo el 19%. En un país donde estamos hablando de una población de origen musulmán del 10%. Yo estoy convencido de que hay muchos musulmanes franceses que también están en contra del antisemitismo rampante de la izquierda. El 71% de los franceses rechazan reconocer al Estado palestino si antes no se liberan los rehenes y no se rinde jamás. Esas son las cifras en Francia, con una población musulmana que es aproximadamente el doble en porcentaje que la que tenemos aquí. Aquí, si ven ustedes las manifestaciones que han organizado los nazis de extrema izquierda contra Israel, pues verán que han ido siempre 4 gatos. Uno pone los medios de comunicación y parece que es que hay un clamor por toda España contra Israel. Parece que ha vuelto Hitler al poder. Pues miren, no. En este tema, en el de Israel, la clase periodística y la clase política va por un lado y la ciudadanía va por otro. En este tema, y en todos,
La desconexión es brutal entre una clase periodística y política infectadas por el virus woke e israelófobo y una opinión pública cada vez más hasta el gorro de toda esta situación demencial. Y aquí en España, si hiciéramos esta encuesta, estoy seguro de que el porcentaje de gente que rechazaría reconocer al Estado palestino sin antes liberar a los rehenes y sin antes acabar con Hamas, pues sería mayor que en Francia. A lo mejor no, a lo mejor sería algo menor, pero no se crean ustedes que mucho menor. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular la inteligencia artificial. La norma contempla penas de prisión de hasta 5 años por el uso dañino de la tecnología, como en casos de deepfakes, de suplantación de identidad, y exige consentimiento parental para que los menores de 14 años accedan a estas herramientas. Además, establece reglas de transparencia en sectores clave y regula los derechos de autor. Junto con esta normativa se ha aprobado también un paquete de medidas que destinará 1.000 millones de euros en impulsar la innovación y la ciberseguridad. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.